Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Osmar Efrén Figueroa Palomino. Soy estudiante de la especialidad en gestión y docencia en enfermería por parte de la Universidad de Sonora, actualmente cursando el tercer semestre correspondiendo a la residencia en enfermería a cargo de la maestra, la doctora María Guadalupe Galás Sánchez. En este caso, pues es de vital importancia hablar sobre un tema importante dentro de las capacidades de liderazgo y sobre todo de las capacidades que uno tiene como profesional de enfermería. Y también pues aunado a ello a los procesos gerenciales, los procesos directivos que nos compete a nosotros como futuros gestores de los servicios de enfermería y en especial a quienes hoy nos acompañan, jefes de enfermería de ciertas instituciones hospitalarias, tanto públicas y privadas, supervisores, supervisoras de enfermería y todos aquellos docentes también de la Universidad de Sonora y de otras universidades también que nos acompañan. Bienvenidos a este tema de inteligencia emocional y es importante pues como ya mencioné, hablar dentro de cada una de estas características que nos definen a nosotros como personas, como seres humanos emocionales y que obviamente pues transmitimos estas emociones dentro y fuera de nuestra vida, pero esencialmente estaremos hablando sobre la inteligencia emocional como gestores en enfermería, enfocado en un ámbito clínico, en un ámbito hospitalario que nos propicia a nosotros. Dentro del contenido temático que vamos a ver el día de hoy, vamos a estar abordando a manera de introducción los rasgos característicos del nacimiento de este concepto sobre inteligencia emocional, los conceptos más ligados al ámbito clínico sobre inteligencia emocional, la importancia de la inteligencia emocional, en este caso de manera introspectiva, de manera vinculada a nuestras acciones, nuestras funciones gerenciales y sobre todo, pues, qué tiene que ver dentro del liderazgo y el futuro de las nuevas generaciones líderes en enfermería y sobre todo, pues, con este ámbito clínico, ámbito gerencial de los procesos institucionales de los centros de trabajo, en este caso de los centros clínicos donde uno se desarrolla clínicamente y a manera general, pues una breve conclusión sobre el tema de inteligencia emocional. Sin más preámbulo, es importante señalar las raíces que ha llevado consigo la inteligencia emocional. En el año 1990, los autores Peter Salovey y John Mayer describieron ciertos acontecimientos importantes donde se da a conocer la importancia de las cualidades emocionales que nosotros tenemos para la generación de esta inteligencia emocional y la importancia que esto conlleva, obviamente, pues al alcance del éxito. Para 1995, Daniel Goleman es el impulsor realmente oficial como el padre de la inteligencia emocional, donde impulsa este concepto sobre todo en su libro titulado de la misma manera como Inteligencia Emocional, lo que trajo consigo una serie de características, de definiciones, de teorías y el constructo de nuevos conocimientos sobre la inteligencia emocional y poder entender realmente hacia dónde va y hacia dónde es aplicada la inteligencia emocional, generando pues que la inteligencia emocional nos genera una destreza en nuestras habilidades y capacidades mentales combinadas con las emocionales que nos van a permitir conocer, interpretar y enfrentar en cierta manera estas características que nosotros contamos, generando a partir de este conocimiento, de esta interpretación y de esta sensación de poder enfrentar ciertas situaciones, vamos a generar sentimientos propios y en algunos de los casos sentimientos ajenos, los que nos permiten a nosotros como seres humanos y profesionales, en este caso de la enfermería, lograr una satisfacción, una eficacia y unos hábitos mentales. Y más allá de una satisfacción con uno mismo, nos permite poder entender situaciones también ajenas de nuestros compañeros en este caso, pudiendo pues también propiciar la eficacia y la efectividad de nuestros procesos en los objetivos de nuestra institución y estos hábitos mentales pues que nos pueden educar de manera consciente a cómo poder actuar ante ciertos conflictos, ciertas emociones o ciertas situaciones que se puedan generar dentro del ámbito hospitalario.
Analizando un poco de los conceptos sobre la inteligencia emocional, podemos encontrar que uno de ellos, a manera general, nos dice que es la capacidad para reconocer y o percibir, comprender y regular nuestras emociones y las de los demás, no solo y exclusivamente las de nosotros, pero que sí nos hace trabajar de una forma interpersonal hacia nosotros mismos y de una manera pues que realmente nos permita entender y regular esas emociones. La definición de Goleman, lo que él nos dice, que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros. Y esto lo podemos traducir nosotros a nuestras áreas de trabajo, donde realmente pues generamos nuestros propios sentimientos en un ámbito clínico que pueden ser muchísimos ante muchos estresores o ante muchos en algunos casos conflictos que se puedan generar. Recordemos que la importancia de un gestor o una gestora en enfermería pues debe de cumplir con ciertos objetivos, con ciertas metas y más allá de eso la función principal de la administración de los servicios de salud nos permite a nosotros incluso tener hasta ciertas situaciones que en algunos de los casos se tornan un poco emocionales y que nos pueden hacer a nosotros sentir una incapacidad de resolución ante ciertos problemas, ciertos conflictos o ciertas situaciones, que no nada más estaríamos hablando de cosas malas o negativas que puedan pasar dentro del ámbito hospitalario, sino que realmente hay cosas también buenas, hay emociones bonitas, por así decirlo, que nos permiten crecer también como gestores en enfermería y esa satisfacción también se mide en esta importancia de conocer sobre la inteligencia emocional. Hay ciertos aspectos básicos que hay que entender y que hay que conocer. Uno de ellos es la inteligencia, que es esta capacidad de poder adquirir conocimientos y de utilizarlos, sobre todo en situaciones novedosas. La inteligencia se va a manifestar como una conducta adaptativa dirigida hacia unos objetivos o metas que nosotros tengamos como directores o como gestores de los servicios de salud y sobre todo de los servicios de enfermería. Otro de los aspectos básicos son las emociones, que es este conjunto de cambios que se producen en el estado corporal de una persona y que obviamente están controlados por determinantes áreas de nuestro sistema cerebral, las cuales pues a su vez van a responder al pensamiento del sujeto, a lo que nosotros percibimos, sentimos y obviamente que se transmite a través de las emociones, tanto positivas como emociones negativas. Por otra parte, la inteligencia emocional, dentro de estos aspectos básicos, es importante hablar de ciertos tipos que podemos nosotros presentar esta inteligencia emocional. Hablamos de lo intrapersonal en relación a conmigo mismo y podemos estar hablando también de lo interpersonal en la relación con otros, con nuestros compañeros de trabajo, con los profesionales operativos de enfermería, con nuestros propios compañeros, jefes de servicios, jefes de área, supervisores o jefatura general de enfermería de cierta institución pública o privada de salud. Y estos aspectos básicos nos generan la importancia de hacia dónde van enfocados estos sentimientos, de cómo se pueden manifestar y cómo los podemos interpretar nosotros mismos. La inteligencia emocional no significa ser amable. Eso no quiere decir que yo tenga esta capacidad o esta característica de ser amable. Recordemos que los aspectos básicos de la inteligencia emocional nos dicen a nosotros cómo vamos a manejar estas emociones. Aunado a ello, la supervisión de los servicios de enfermería no significa ser amable tampoco. Hay que mediar, hay que regular aspectos, hay que saber cuándo es sí, cuándo es no. Hay muchos conflictos que se generan dentro de las instituciones hospitalarias por el mismo profesional de la enfermería. Y todas esas cuestiones son parte de nuestras diligencias como gestores en enfermería. Y podemos nosotros a veces tomar acciones y decisiones que no nos generen un aspecto emocional favorable hacia el otro compañero, hacia el subordinado. Y esas cuestiones hay que mediarlas. ¿Por qué? Porque se permiten la aceptación emocional y se permite que se generen estas cuestiones de no saber cómo regular nuestras emociones ante ciertas situaciones.
La inteligencia emocional no significa dar rienda suelta a nuestros sentimientos, sino saber controlarlos y manifestarlos y aceptarlos de una manera consciente, conectando nuestras emociones con nuestro trabajo. El género no determina la inteligencia emocional. Todos tenemos, como seres humanos, la oportunidad de vivir emociones. No significa, en estas teorías conspirativas, por así decirlo, de que las mujeres son más emocionales que los hombres. Claro que no, se manifiestan de formas diferentes, sí. Hay procesos hormonales de intermedios, sí. Sin embargo, la inteligencia emocional va hacia eso, hacia no distinguir sobre si eres hombre o si eres mujer. La inteligencia emocional, cualquier sentimiento emocional que tú percibas hacia tu organismo controlado cerebralmente y manifestado conductualmente, pues obviamente nos permite a nosotros controlar esas emociones. Y el grado emocional de esta inteligencia no viene totalmente determinado por los genes. ¿A qué vamos con esto? A que realmente nosotros podemos presentar emociones pasivas y emociones activas que nos permitan a nosotros tener ciertas diferencias. Como seres humanos, obviamente no somos iguales. Así como las enfermedades se manifiestan de forma diferente, aunque sea la misma patología diagnosticada, se va a manifestar diferente en ciertas personas. Por eso la importancia también de la no estandarización de los cuidados, porque realmente lo que se genera es que no se atienda de forma holística estas cuestiones que también van obviamente dentro de la inteligencia emocional, por estas cuestiones emocionales. Las emociones básicas que nosotros podemos experimentar como seres humanos, vamos a tener la ira, el miedo, la tristeza, el placer, el amor, la sorpresa y la vergüenza. Y en cada una de estas emociones básicas nosotros las podemos ligar a nuestras funciones como gestores en enfermería. ¿Cuántas veces no hemos sido parte de ciertos conflictos que nos han generado ira, de ciertos llamados que nos han generado miedo, la toma de decisiones, por ejemplo, tristezas que nos han pasado, en este caso, como gestores en enfermerías, el placer, la satisfacción de cumplir realmente mis objetivos como gestor en enfermería, el amor que tengo hacia mi profesión, hacia mi trabajo, hacia mis compañeros, la sorpresa que me puedo llevar, los estímulos que se puedan incentivar a los profesionales de enfermería y en algunos aspectos, pues vergüenzas, actos cometidos de forma inconsciente, por ejemplo. Y todas estas emociones básicas van a ser parte de nosotros mismos, que de una manera ya las hemos manifestado y que esto no nos excluye a nosotros, a que como gestores en enfermería no las manifestemos, sino que realmente necesitamos nosotros comprender la importancia de saber manejarlos. La inteligencia emocional, por otra parte, nos da ciertas bases en las habilidades sociales que nos permiten una generación de emociones para poder adaptarlas de forma social. Podemos ser asertivos, podemos tener empatía, una comunicación emocional, un trabajo en equipo, la resolución de conflictos, el liderazgo, que es parte importante como gestores en la enfermería, y la cooperación. Y esas habilidades sociales en conjunto nos permiten crecer como profesionales, nos permiten crecer de forma emocional. Sin duda alguna, la importancia de la inteligencia emocional va más allá de conocer nuestras emociones. Es también educativa y nos permite comprender nuestras propias habilidades emocionales, aceptar esas habilidades emocionales, y sobre todo poder tener conocimiento de cuáles son esas habilidades que yo tengo. Por otro lado, hay habilidades que se generan, que se descubren, como el control de impulsos, la autoconciencia de mi trabajo, la motivación tanto intrapersonal como interpersonal, el entusiasmo, la perseverancia y la empatía. Son habilidades que se generan y se derivan de la inteligencia emocional que nos permiten a nosotros, obviamente, crecer como profesionales. Y en cada uno de estos aspectos que vemos aquí en pantalla, podemos aplicarlos dentro de nuestras funciones directivas como gestores en enfermería. Conflictos donde uno tiene que controlar sus impulsos, conflictos donde uno tiene que tener una autoconciencia
una motivación que me inspire a tomar decisiones, un entusiasmo para la toma de decisiones, ser perseverante en mis decisiones como gestor en enfermería y ser empático, no nada más conmigo, sino con mis compañeros, con mis subordinados. Y eso también se deriva del tipo de institución a la que yo pertenezca. Hay que conocer las directrices de liderazgo. Hay que conocer cuáles son mis funciones como gestor en enfermería. Hay que conocer el organigrama, dónde estoy yo colocado de forma general, cuál es mi poder que yo tengo, cuál es mi política que yo tengo dentro de esa institución. Y todos esos conocimientos nos derrochan un cúmulo de emociones. Y es importante conocerlos para poder yo tener ciertos aspectos importantes en la toma de decisiones basados en las emociones y poder tener una inteligencia emocional efectiva. Por otro lado, la inteligencia emocional nos permite tener ciertos beneficios como el autoconocimiento, que es la capacidad para interpretar lo propio del estado emocional y para ser consciente del propio estado de ánimo y del modo en el que ambos afectan a las relaciones con el personal, por ejemplo. Beneficios como la autorregulación, que es la capacidad para poder poner en práctica acciones correctivas y para no transmitir un efecto negativo en las relaciones con el personal, en este caso con el personal de enfermería. Puede tener otras habilidades como son las habilidades sociales que ya hablamos un poquito, y estas capacidades van a estar asociadas a la empatía y a la expresividad, mostrándose sensibles y conscientes de las emociones y los estados de ánimos de los demás. La gestión de las relaciones es otro de los beneficios de la inteligencia emocional. El uso de una comunicación eficaz con los demás para poder resolver situaciones de conflicto y capacidad para fomentar la madurez emocional de los miembros del equipo de salud. Todas estas habilidades generan pues realmente claves importantes y generan sobre todo un factor importante en las organizaciones, tanto en las organizaciones de hoy en día como en las organizaciones futuras. Goleman sostiene que las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidad de sentirse satisfechas, ser eficaces en su vida y de dominar los hábitos mentales que favorecen su propia productividad. Las personas que no pueden poner cierto orden en su vida emocional entran en batallas interiores que sabotean la capacidad de concentración en el trabajo y de pensar claramente. Este factor importante, clave en las organizaciones de hoy, es de suma importancia. Y analizarlo desde una perspectiva de Goleman nos dice a nosotros que si yo no puedo controlar esas emociones, yo no voy a tener una satisfacción intrapersonal conmigo mismo. Voy a generar situaciones incómodas de forma intrapersonal con otros compañeros de trabajo. Y estas mismas emociones van a estar generando batallas donde van a sabotear la capacidad que yo tengo dentro de la gestión de los servicios de enfermería y van a llevar a cabo que la concentración del trabajo y la forma de pensar no sean de forma clara, de forma concisa, de forma óptima y eficaz hacia los servicios de enfermería. Mayer señala que es posible que el concepto de inteligencia emocional marque un momento crucial en la larga batalla sostenida entre la cabeza y el corazón. Recordemos que las emociones pueden ser positivas y negativas. Cuando hablamos de positivas, hablamos de emociones que nos hacen sentir de una manera alegre, satisfactoria con uno mismo. Y hay emociones negativas que no son nada bien para nosotros, como el miedo, el temor, la ira, la angustia, la ansiedad. Y todo ello va a generar que nosotros tengamos una inteligencia emocional descontrolada. Pero hay que mantener la cabeza y el corazón. Hay cosas que uno siente de forma pasional dentro de nuestro trabajo. Hay otras cosas que no se pueden expresar de esa manera. La inteligencia emocional presenta una nueva filosofía que es considerada como un reto y que nos obliga a armonizar la cabeza y el corazón, que nos dice a nosotros hasta dónde llegar. Conocer mis emociones, aceptar mis emociones y bajar esas emociones dentro de mis funciones como gestor en enfermería. Poder mediar ciertas actitudes, ciertas capacidades emocionales
para poder mantener una gestión y un liderazgo que me compete como profesional y no generar conflictos dentro de los servicios de enfermería. El liderazgo es importante, ya que somos parte de forma inerte hacia ello, vinculado hacia nuestras funciones como gestores en enfermería. Y la inteligencia emocional y el liderazgo nos permite a nosotros desarrollar ciertas características. Un líder debe tener un alto coeficiente de inteligencia emocional. Debe de ser capaz de dirigir el desarrollo de las personas y de sus colaboradores. Un líder es un soñador, un apasionado de su trabajo que transmite esas emociones. Es motivador, autorregulador, empático y con una habilidad social definida por ciertas características como personas, como seres humanos y obviamente como profesionales. A las organizaciones actuales no les basta con tener buenos administradores o gerentes. La visión futura de las nuevas organizaciones basadas en un liderazgo oportuno dentro de las capacidades profesionales y personales es la cuestión emocional. Lo que las empresas actualmente requieren son líderes y más aún que se desarrolle una gerencia con liderazgo. Por mucho tiempo hemos visto la gerencia desglosada del liderazgo, porque muchos podemos ser líderes, pero no muchos podemos tener esa gestión de liderazgo. No podemos controlar un liderazgo. Somos líderes de forma inerte y hay muchísimos tipos de liderazgo que podemos desarrollar como gestores en enfermería dentro de los hospitales. Pero la visión es que haya una gerencia con liderazgo. Y se dice que la mitad de las habilidades requeridas son técnicas y las otras mitades es una alta inteligencia emocional que desarrollamos de forma pasiva y consciente en un transcurso de aprendizaje y de enseñanza que nuestra misma profesión nos va evidenciando con nuestras capacidades profesionales y como trabajadores. Y los gestores de los servicios de salud adquieren durante su proceso de liderazgo una conciencia emocional que los hace reflexionar debido al trayecto, a estas oportunidades o a esta oportunidad que se les permite desarrollar estos puestos gerenciales y que obviamente van a entender y van a comprender muchísimas emociones. ¿Qué hacer entonces con la inteligencia emocional? Se puede aprender en cada una de nuestros momentos o de nuestras etapas como profesionales o que nos compete dentro de nuestra administración como gestores en enfermería. En lo individual podemos identificar, evaluar y aumentar los elementos de la inteligencia emocional que yo tenga en este momento. Y en lo grupal se tiene que afirmar que la dinámica interpersonal que torna más inteligentes a los grupos. Enseñar también a que ellos tienen que tener esta gestión de la inteligencia emocional, de conocer sus propias emociones y saberlas desarrollar durante el trayecto de vida profesional. En el plano empresarial es importante revisar jerarquías de valores para dar prioridad a la inteligencia emocional. Y en términos concretos de contratación, capacitación y desarrollo, hay ciertas evaluaciones de desempeño y ascensos que la misma inteligencia emocional nos va a permitir. Este balance emocional como profesionales de enfermería nos puede llevar a todo esto, a ganar, ganar y ganar, pero también nos puede hacer descender de forma profesional y no descender de una manera técnica, sino que nuestro coeficiente de inteligencia emocional se vea deteriorado y agravado, donde yo no tenga un control de las emociones, pero es importante que yo me conozca, número uno, como gestor en enfermería, y sepa yo realmente balancear esta inteligencia emocional, para después yo comprender y entender a los operativos de enfermería para poder saber sus necesidades, para enseñarles a controlar sus emociones, a no ser pasionales, a no dejarse llevar por los impulsos. Y eso es parte también de nosotros, que aunado a la evaluación de los profesionales de enfermería, entra como parte de la capacitación continua, entra como parte de un desarrollo de enseñar, de reeducar esas emociones y sobre todo de comprender a cómo manifestarlas. En el campo de enfermería, la inteligencia emocional se ha estudiado dentro de esta misma profesión,
en la que se ha demostrado que guarda relación con el liderazgo transformacional, el rendimiento y la cohesión de los equipos de enfermería, la calidad manifestada en la asistencia y un efecto moderador del estrés y del denominado síndrome de Burnout. ¿Cuántos profesionales de enfermería a nuestro cargo tenemos con un predominio alto generado de estrés y sobre todo con ciertos síndromes de Burnout? Hay muchísimos estudios que hoy en día lo manifiestan y los comprueban. Y con los nuevos fenómenos de la fenomenología que se han manifestado, como la pandemia derivada de la COVID-19, pues obviamente se han disparado otros síndromes importantes de estrés laboral. Y todo esto también entra como parte del balance de las emociones de la inteligencia emocional. Samno Excelesky y autores recomiendan que se consideren las características asociadas a la inteligencia emocional cuando se contrate a personal destinado a gestionar equipos de enfermería. Ya habla de los gestores en la enfermería. Y es importante reflexionar como profesionales, como personas, como seres humanos, cómo estamos como gestores en la enfermería. Si yo soy gestor de los servicios de enfermería, ¿cómo está mi inteligencia emocional? Y si quiero ser un gestor en enfermería, ¿es suficiente mi inteligencia emocional? Estas características asociadas a la inteligencia emocional nos permiten entonces entender nuestras capacidades, nuestras funciones y nuestros límites como profesionales y como seres humanos. Durante toda nuestra vida vamos a manifestar ciertas sensaciones de emociones positivas y negativas que nos permitan a nosotros crecer de forma intrapersonal, de forma personal, de forma profesional. Y como gestores en enfermería, ¿es suficiente lo que yo tengo como inteligencia emocional? ¿He logrado el balance como gestor en enfermería? ¿Tengo esa capacidad? ¿Conozco mis emociones? ¿Las transmito? ¿Las administro? ¿Las gestiono dentro de mi trabajo? Pero si yo quiero ser un gestor en enfermería, ¿es suficiente entonces la inteligencia emocional que yo tengo hasta este momento? ¿Conozco realmente qué es ser una inteligencia emocional? ¿Conozco realmente cómo manejar mis emociones? ¿Cómo conectar mi cerebro con el corazón? Y quizás no, pero ¿cuáles son los beneficios de la inteligencia emocional? Aprender a entender mis emociones dentro de mi trabajo y las emociones de los demás. Es un paso a paso. Es algo que quizás ya tenemos y que no hemos descubierto. Y así tan profunda es la inteligencia emocional que nos permite a nosotros comprendernos, conocernos, explorarnos y generar ese autoconocimiento, esas ganas de crecer de forma emocional, esas ganas de ser pacientes ante cualquier situación, personal y profesionalmente. En el complejo, en el volátil e impredecible campo de la atención de la salud, son igualmente necesarias las capacidades del pensamiento adaptativo. No significa que no seas o que no tengas un pensamiento y que te dejes llevar por las emociones. El líder opera siguiendo un patrón esencial de influencias tanto culturales que hay que respetar y de contextuales dentro de un entorno organizativo. Quizá nos cause un dilema seguir una corriente cultural que no está nada adaptada a un entorno organizativo. El conocer dónde yo estoy parado, cuáles son mis funciones y hasta dónde puedo llegar son parte de estas emociones. Los seguidores de quienes ejercen el liderazgo observan todos los aspectos de los que estos dicen o no hacen. ¿Cuántas veces no hemos sido juzgados a espaldas, por ejemplo, de nuestros propios compañeros? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad ser un gestor en enfermería. Y que nuestros subordinados entiendan ese aspecto, entiendan el trayecto de poder yo haber llegado hasta ahí, pues genera ciertos conflictos, ciertas indecisiones, cuestiones desfavorables hacia nuestra profesión o hacia nuestro trabajo. Y los seguidores obviamente se van a situar en una posición de dependencia de la coherencia, el equilibrio y la integridad conductual del líder. Esperan entonces que nosotros hagamos de forma consciente
bien nuestras funciones como gestores en enfermería. Por eso la importancia de la toma de decisiones oportunas, de ser un líder proactivo, de ser un ejemplo a seguir. Y si cometo errores como gestor en enfermería, que mis emociones las expresen, pero que yo tenga esa capacidad de gestionar esas emociones. ¿Por qué? Porque se vale decir me equivoqué, lo siento. Somos seres humanos al final de todo, y la inteligencia emocional nos permite esa característica. No somos robots, no somos máquinas que nos sentimos. Somos soñadores de nuestro trabajo, y lo que siempre buscamos son los objetivos, las metas organizacionales y obviamente que la misma profesión de enfermería crezca y no carezca. Y ese comportamiento de inteligencia emocional nos va a permitir esa gestión efectiva. A manera de conclusión, la inteligencia es un constructo del pensamiento, de las ganas de superación personal y adaptativas en los entornos donde nos desarrollamos, aprendemos e interactuamos con otros y con otras emociones. Es adquisitivo y necesario. Todos tenemos la oportunidad de darle sentido a eso que hemos adquirido. Y por mucho tiempo, pero con un sentido de conciencia que nos permita creer en mis emociones y saber controlar esas emociones. Que la inteligencia emocional sea parte de nuestra vida y que llegue un momento que sea parte de forma inerte. Que no tenga que estar pensando yo en el control de mis emociones, sino que ya de forma autónoma mi cerebro, mi corazón y la manifestación de mis emociones sea de forma normal, adaptativa como ser humano. La inteligencia emocional dentro de los procesos de gestión en enfermería nos va a permitir crecer de esta manera profesional. Nos va a permitir ser mejores profesionales, mejores líderes en enfermería, generar nuevos contextos donde las emociones de los profesionales de enfermería se desarrolle, tengan oportunidad de manifestarse, de controlar, de reeducar y así generar una alta calidad dentro de mis objetivos, de mis metas organizativas y que realmente la calidad de los servicios de enfermería se manifieste de forma consciente. Las ciencias modernas no están demostrando todos los días qué es la inteligencia emocional. Las organizaciones dinámicas, como los centros hospitalarios, construyen casos de éxito. Un gestor o gestora de servicios de enfermería promueve una esencia organizativa que muchas veces contrarresta la esencia humana y profesional, lo que trae consigo un deterioro oportunista del cambio. Por querer sanar o darle más resolución a otras cuestiones organizativas, perdemos la esencia de nuestro ser. Perdemos la esencia que tiene ser un gestor o una gestora en enfermería en estos servicios tan importantes. Y trae consigo una gestión de la toma de decisiones que altera los procesos y vincula a una serie de conflictos donde la inteligencia emocional se ve afectada. Por ello, pero al mismo tiempo, se autogestora, ya que se necesita para resolver todos los conflictos posibles, todos los conflictos que se desarrollen, y no solamente en un día. Hay conflictos que tienen una caducidad que depende de meses, de años incluso, y que dentro de nuestros diagnósticos integrales podemos detectar conflictos en cada uno de los servicios de salud. Es por ello que la inteligencia emocional nos permite conocer y llegar el momento que sea autogestora de nuestros pensamientos y que de forma consciente nosotros tengamos una toma de decisiones oportunistas para que podamos desarrollar esta inteligencia emocional, en cualquiera de nuestras tomas de decisiones y traer consigo realmente una gestión óptima basada en la eficacia, la efectividad y en las metas y en los objetivos de nuestra organización. Por mi parte es todo. Cualquier duda, pregunta la pueden hacer
de forma aceptada. Fue un gusto para mí expresarles este tema de la inteligencia emocional. Quizás algunos de ustedes ya lo conocen, ya lo conocían, ya saben, ya son gestores también de este tema de la inteligencia emocional. Agradezco realmente la oportunidad y sobre todo el espacio que se me ha brindado para poderles ofrecer este tema. Es un placer para mí. Se despide de ustedes el estudiante Osmar Figueroa, estudiante del tercer semestre de la especialidad de Enfermería en Gestión y Docencia. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho.